Las crisis económicas, políticas en América Latina, el desgaste, la erosión de la institucionalidad han provocado coyunturas y la emergencia de movimientos populistas, líderes carismáticos, pero también la emergencia de un discurso religioso con estos matices que hablan a nombre del pueblo de Dios, del pueblo elegido, de una moral absoluta frente a los malos, que son las élites, el establishment. ¿En qué consiste el populismo religioso? Está usted en Sacro y Profano, populismos religiosos en México y América Latina. El concepto de populismo es difícil de definir pues responde a realidades diferentes. No es una ideología como tal. Se trata de un término que hace referencia a los movimientos políticos que, en tiempos de crisis, toman como estrategia para buscar el apoyo de las clases populares para alcanzar o mantener el poder. Juan Domingo Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, Lázaro Cárdenas en México. Fueron grandes líderes del siglo pasado con fuerte carisma, que apelaron al pueblo para construir su poder, entendiendo a los estratos sociales más bajos y sin privilegios económicos o políticos. Los líderes populistas, por lo tanto, se presentan como redentores de los humildes. En el siglo XXI, Hugo Chávez, el fallecido presidente venezolano, es un ejemplo contemporáneo. Un líder personalista que une al pueblo contra las élites y los abusos del poder. Mostró, ya sea en la práctica efectiva o en los discursos combativos, ambivalencia frente a la democracia. La crisis de la Venezuela actual es el fin de un largo ciclo populista que se extendió hasta la gestión de Nicolás Maduro. El término populismo tiene también un sentido peyorativo, ya que hace referencia a las medidas políticas que no buscan el bienestar o el progreso de un país, sino que tratan de conseguir la aceptación de los votantes sin importar las consecuencias. En sectores académicos se sostiene que existen tendencias populistas en las iglesias. Ahí se apela no solo al pueblo, sino al pueblo elegido por Dios. Desde esta plataforma, el populismo religioso apela a la defensa de la vida, la familia y los valores cristianos. Las estructuras religiosas exaltan un nosotros los buenos en oposición a los otros o ellos los poderosos, los malos e impíos. Habría entonces un populismo religioso ultraconservador, pero también uno progresista, inspirados en la teología de la liberación. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Ante la crisis de muchas democracias, ante el desgaste de las instituciones, ante el descrédito de las clases políticas, ante crisis institucionales, en muchos países de América Latina han sido el terreno propicio para la emergencia de los llamados populismos, basados en liderazgos, en carismas y también en relatos que rechazan absolutamente el otro, a los otros como los malos, las élites, el poder, y nosotros también como los buenos, como el pueblo, los pobres. El populismo en América Latina ha tenido una incidencia importante, pero también el populismo está presente en los ámbitos religiosos. Para hablar sobre el populismo religioso, doy la bienvenida a Felipe Gaitán. Muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros. En tu último libro dedicas capítulos importantes al tema del populismo religioso. Pero antes, ayúdanos a entender más qué es el populismo. Muchas gracias, Bernardo. Un placer estar nuevamente aquí en Sacro Profano. Bueno, el populismo en realidad es un concepto que desde ciencia política se vuelve muy poroso, demasiado inasible, a veces ambiguo. El populismo se aplicó sobre todo a aquellos carismas, liderazgos carismáticos, que establecían una relación entre buenos y malos, pero donde el que lo decía era el bueno y hablaba en nombre de todos los demás. Y en ese sentido establecía esta distinción entre una parte bondadosa, buena, casi víctima, y los otros que eran perversos. Y sobre todo se dio a partir de las crisis económicas en América Latina, esta noción de que la oligarquía siempre era la que expoliaba a los pobres y había que llegar el salvador. Pero los malos, y que de alguna manera había que castigarlos. Pero ese supuesto bueno que encabezaba el pueblo también pertenecía a esa oligarquía o quería pertenecer a esa oligarquía y utilizaba eso como una forma para poder acceder al poder mismo.
y en ocasiones hacía un liderazgo transaccional. ¿Qué significa esto? Por intercambio de cosas a los pobres o a la gente que lo apoyaba, le daba ciertos recursos para que lo apoyaran. Era como también muy utilitario en ese sentido, un discurso muy carismático, pero también una forma de establecer un intercambio que a veces se volvía perverso. En América Latina tenemos diferentes ejemplos de populismos históricos, desde Perón en Argentina, Vargas en Brasil, Getúlio Vargas en Brasil, Echeverría en el caso mexicano, y el fujimorismo en el caso peruano también, pero de derecha. Y aquí hay una cosa importante, el populismo no lo podemos identificar con una ideología. Puede ser de izquierda, de derecha, puede ser nacionalista o puede ser, de alguna manera, se puede presentar como la defensa del pueblo. En tu libro decías que el populismo no es una ideología como tal, sino es una postura más bien pragmática que utiliza, digamos, una coyuntura y se presenta como una alternativa antiinstitucional que responde a la desesperación de un colectivo que no tiene sujeto como tal, sino es el pueblo bueno, la gente buena que enfrenta a la corrupción, a los malos que detentan el poder y que, bueno, también podemos incluso hablar Cárdenas, en tu libro lo mencionas, y hay muchos otros que Chávez en Venezuela, ¿no? Y muchos han querido también identificar esa perspectiva con Andrés Manuel López Obrador, con esa perspectiva. Pero bueno, podemos hablar muchísimo, es poroso, es jabonoso el concepto, pero cuando hablamos de populismo eclesiástico, como tú lo señalas, o religioso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquí es una línea todavía más delgada porque los anteriores populismos son más de carácter político y se reivindicaban como el Salvador que venía de la parte más bondadosa del pueblo. Y cuando hablamos de los populismos religiosos, los populismos clericales, cambia la situación porque ellos no hablan en nombre de los otros, sino hablan en algo superior, en la idea de Dios que los acompaña y hablarán para conducir al pueblo. Un poco se presentan en esta idea mesiánica de lo que fue Moisés con el pueblo de Israel. Él fue el elegido de Dios y por tanto tiene la misión de conducir al pueblo a donde mejor les parezca. Y aquí hay dos tipos de populismo interesante. Hay un tipo de populismo clerical donde las élites eclesiásticas se colocan como en el nombre de Dios y en la voz de Dios ellos dicen lo que es bueno para el pueblo respecto a otros que son los perversos que intentan corromper la sociedad misma, pero también están los populismos políticos religiosos, aquellos políticos que tienen un carácter mesiánico, casi profético, e intentan decir que a partir de esa idea ellos van a conducir al pueblo por el camino del bien. Chávez es un claro ejemplo de ello. Se apropió del espíritu de Bolívar y al apropiarse del espíritu de Bolívar hablaba en nombre de Bolívar y hablaba como Bolívar. De hecho, la última vez que exhumaron el cuerpo de Bolívar se dijo que fue para hacer las exequias oficiales, pero en la tradición venezolana se habla de que se hizo un rito espiritista para que se transfirieran el poder al propio Hugo Chávez. Muy bien, vamos a un corte, Felipe, vamos a ahondar más en este tema. Estamos abordando los populismos religiosos en América Latina, en México, y nuestro primer abordaje es precisamente, se da en circunstancias muy especiales de descontento, se habla a nombre del pueblo, ya sea a nivel secular o a nivel religioso, hay una cierta dimensión de mediación divina, en el caso de un cierto mesianismo, tanto secular como religioso, pero regresamos en un momento, está usted en Sacro y Profano, y en un momento más regresamos. Regresamos, estamos en Sacro y Profano y estamos analizando un tema que desde la academia los investigadores están planteando, que es el llamado populismo religioso, eclesiástico o clerical. Y significa el nivel de intervención de las iglesias, no solamente la católica, también otras denominaciones cristianas, que irrumpen en el espacio público para incidir en las agendas. Irrumpen también muchas veces hablando a nombre del pueblo, de los pobres, de los buenos, con un discurso moral frente a las élites, frente a, digamos, el orden social existente, Felipe. Populismo es un concepto muy poroso, muy jabonoso también, pero también muy utilizado de manera muy peyorativa.
Eh, Tenemos muchos ejemplos en el siglo XX, muchos de ellos negativos, ¿no? Y el traslado a lo religioso también se antoja audaz, se antoja provocador. Supongo que no hay un solo tipo de populismo religioso, que también hay variables. Te pongo a pensar un populismo de ultraderecha, pero también un populismo en términos de la teología de la liberación entraría en este concepto. Claro, y bueno, el populismo, como habíamos dicho, es ambiguo y se puede mover, no tiene una ideología. De hecho, se puede acomodar desde la izquierda, desde la derecha, puede defender la nación frente a los extranjeros o puede defender al pueblo en el nombre del pueblo, quienes son todos y nadie, a final de cuentas. Pero en el tema religioso todavía es más peligroso porque ahí no se invoca necesariamente la noción de pueblo en solo, sino el pueblo elegido por Dios. Y el pueblo elegido por Dios es una lanza que sobre eso no solamente está invocando al pueblo bueno, al pueblo víctima, sino al pueblo llamado a respetar la ley de Dios. Y en el populismo religioso, con este adjetivo, lo que tenemos sobre todo son populismos clericales, que son la élite religiosa, los obispos o los pastores, en el caso de los cristianos evangélicos, etcétera. Lo que tenemos que hablan a nombre de Dios y interpelan al pueblo, pero no interpelan para que obedezcan, sino interpelan para contrarrestar aquello que consideran que es malo y que es de alguna manera pernicioso. Para entender, Felipe, vamos a un ejemplo concreto. Te propongo que abordemos el tema de estas marchas y todo este movimiento que hubo el año pasado en torno a los matrimonios igualitarios. ¿Cómo tu concepto de populismo religioso clerical se aplica en el caso de las marchas contra los matrimonios igualitarios? Bueno, en el caso mexicano es evidente esta parte de los populismos, sobre todo en la marcha a favor de la familia, en defensa de la familia, y algunas marchas otras sobre la defensa de la vida en contra de la interrupción legal del embarazo. Lo que hace sobre todo, y este es un populismo de corte clerical, es invocar al pueblo bueno a que salga a la calle, porque la calle no es solamente de los políticos, y entonces los políticos son los malos, sino los creyentes ciudadanos buenos que respetan la ley de Dios. Y por lo tanto hay que respetar el orden, y si respetar el orden es salir a las calles y romper el orden legal que está pervertido, entonces se garantiza la salvación a partir de esta noción. Uno lo ve en los discursos. En el discurso de la familia era, la familia natural es parte de la ley de Dios. ¿Y quién garantiza esa ley de Dios? Aquel que habla en nombre de su defensa. Y no eran los ciudadanos, eran las élites religiosas, clericales, que estaban hablando en nombre de todo esto. La gente, por supuesto, mucha gente salió bajo este carisma, no en el ejercicio de su libertad, sino en algo que consideraban la amenaza a su seguridad. Y este es un juego pragmático. Por eso, y en esta parte insistimos, el populismo no tiene una ideología, no defiende valores y principios, sino se acomoda en función de lo que el carisma o la estructura que habla en nombre de Dios se está defendiendo. Sin embargo, el discurso que usó la Iglesia en la estructura jerárquica y iglesias evangélicas fue fundamentalmente moral, ¿no? Moral, Era una reflexión moral contra aspectos legales, contra incluso decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Pero hay un aspecto en tu libro, porque estos son parte de capítulos de un libro que se llama, además el título no me parece más académico, Manual de Redentores, Laicidad y Derechos entre populismos y neojacobinismos. Válgame Dios, qué popular título tienes, pero bueno, hay una parte en donde planteas que el Estado laico se muestra en desventaja frente a estos populismos religiosos, ¿no? Pues ante la urgencia y la necesidad de los derechos humanos y civiles, exhiben como prescindibles, más en sociedades latinoamericanas donde la inmediatez y la intervención de liderazgos constituyen intromisión en los temas públicos. Es decir, el populismo religioso clerical tiene más punch que, digamos, la estructura de la laicidad. Por supuesto. En el caso, tiene punch en términos de su propio discurso, porque el populismo lo que hace es, cuando habla en nombre de Dios, habla de darle seguridad y certeza en un contexto bastante incierto y en un contexto de amenaza. La laicidad lo que intenta hacer, y esta versión del Estado laico que manejamos en esta etapa contemporánea, es la defensa de las libertades, la defensa de tu libertad para opinar, para informarte, para elegir, libertad de conciencia. Y frente a eso, la gente, las personas dicen, bueno, yo estoy en un contexto inseguro y mi libertad no me está garantizando nada. Cuando los populismos religiosos se irrumpen,
hacen un discurso moral. Decir, a ver, no es suficiente tu libertad, sino abdica en función de una seguridad. Y la seguridad te la voy a dar yo. Te la voy a dar yo a partir de que defiendas lo que moralmente es bueno. Y la gente en las encuestas muchas veces prefiere abdicar su libertad por seguridad. Y de alguna manera está jugando con esto. El populismo tiene esa ventaja respecto al Estado laico. Pero sería una ventaja mediática, es decir, Por supuesto. un lenguaje directo, un lenguaje emotivo, emocional, frente al lenguaje de laicidad, que es un lenguaje normativo, de ley. Racional. Racional. El sujeto es el ciudadano y el otro, el sujeto, es el pueblo, ¿no? El pueblo pobre. El pueblo elegido por Dios. Ahí es interesante, sería muy interesante en los mediáticos profundizar más el análisis. Pero no tenemos tanto tiempo. Yo te preguntaría directamente, en esta reflexión que tú haces sobre populismo clerical, ¿cómo entraría Francisco? ¿Francisco sería un populista también? ¿Populista religioso? El populismo se ha utilizado mucho como un término peyorativo, sobre todo para descalificar al otro, sí. Sobre todo en ciertos aspectos donde ven cierta avanzada o cierta defensa de derechos. Una cosa es ser popular y otra cosa es ser populista, y a veces la línea es muy delgada. No por nada hubo el desencuentro entre Obama y Peña Nieto en Estados Unidos sobre este concepto. Pero bueno, más allá de eso, en el caso de Francisco, Francisco se ha presentado como un papa popular, que en el caso de las élites lo que están viendo es una amenaza sobre todo y dicen, este es un papa populista en defensa del pueblo, que el pueblo es elegido por Dios, no por él. Y a final de cuentas, Francisco sería un papa popular, no populista. O popularista, porque habla del pobre, también Sí. habla del pueblo, ¿no? Que habría que ver las diferencias. Bueno, vamos a un corte. Está usted en Sacro y Profano y estamos entrando en un tema pues, apasionante, interesantísimo, que es estos rasgos populistas en las iglesias, estos rasgos populistas en el mundo clerical. Regresamos en un momento, Sacro y Profano. Regresamos al último bloque de Sacro y Profano. Estamos con un tema provocador que nos viene desde la academia a través del investigador Felipe Gaitán. Nos plantea el tema de los populismos, pero también la incidencia en populismos clericales, con características que hemos estado viendo, que son mesiánicas, hablan a nombre de un pueblo elegido, tienen un discurso moral, pero evidentemente que es la incidencia en el espacio público, la incidencia en la agenda nacional, lo que está de fondo también. Pero son populismos secular o religiosos que llegan en cierto momento y pueden confluir. Decías hace un momento, Chávez tenía un cierto aire mesiánico, ¿no? Con cierto halo religioso. Pero podemos ver, por ejemplo, el caso de Andrés Manuel López Obrador, que también él mandó al diablo las instituciones, con lo cual tiene un carácter antiinstitucional, está en contra del aborto, guardó silencio prudente frente a la coyuntura de los matrimonios igualitarios. ¿Cómo verías este cruce con algunos personajes, en el caso concreto de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, en el caso de los populismos seculares y religiosos, a veces surge una síntesis, y en lo que se le llama el mesianismo, el fenómeno del mesianismo, esta idea del elegido para cambiar las instituciones, el elegido para transformar la situación, y puede ser a veces desastroso o puede ser una gran revolución con un grado de incertidumbre tal que maneja o que llega a mover a la élite política. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, ya lo vimos como jefe de gobierno, ya tuvo una experiencia de gobierno y que de alguna manera él nunca apoyó el tema de la interrupción legal del embarazo ni los matrimonios igualitarios. Andrés Manuel López Obrador es una síntesis entre este populismo latinoamericano político con un populismo de cierto tufo religioso. Hay que recordar que a final de cuentas Andrés Manuel López Obrador, su palabra y la norma moral para él es lo último, el principio por encima de cualquier negociación. Y en ese sentido su carisma lo coloca en ese sentido. Es una gran síntesis entre los dos. Andrés Manuel López Obrador, en términos estrictos podríamos llamarle, sí es un populista con estos dos ingredientes, pero un populismo no de carácter peyorativo como lo hacen los partidos políticos, sino en esta idea de ser un líder que cree que tiene una misión de transformar este contexto. No por nada ha durado casi 3 elecciones. Claro. Y entonces esa es su misión a final de cuentas. Ahora,
Has planteado muy bien cuando hay esta cercanía y esta complementariedad, ¿no? Pero también puede haber una confrontación entre populismos. Estoy pensando el populismo de Donald Trump, ¿no? Secular y religioso, que también es una síntesis, una moral muy conservadora, el tema del aborto, etcétera, y que puede chocar con estos populismos mexicanos tipo yunque, ¿no? Es decir, podríamos decir que hay una confrontación entre este populismo Trump con el efecto Francisco al interior de Claro. la estructura religiosa. ¿Cómo ves? No solamente puede haber complementariedad, sino también puede haber confrontación de populismos. Claro, y en el caso de Trump es interesante porque él es una reivindicación de una noción populista, es decir, apela al pueblo bueno, al pueblo blanco, al pueblo protestante y al pueblo La norteamericano. raza. La raza por encima, y es un populismo de derecha que defiende la nación, pero nación con estas características, protestante, blanca, fundamentalmente. Y frente a todo lo demás, los extranjeros son los malos, los que están fuera son los perversos. Y ahí se junta con Trump una idea sobre todo mesiánica y en esta idea de lo que le llamaba el Evangelio la felicidad de Trump. Es decir, no somos solamente similitud de Dios, somos Dios en la tierra. Y Trump lo lleva al extremo. Y en ese sentido, su discurso ha sido muy, digamos, ha envuelto a una parte. Pero choca con la Va a perspectiva chocar del y Papa está Francisco, chocando. ¿no? Choca con Francisco, pero también choca con otros, choca con los populismos religiosos, choca con los populismos seculares latinoamericanos, porque para Trump esos son los malos, son los extranjeros, son los que están pervirtiendo a la raza aria blanca protestante. Y en el caso de los mexicanos lo ven como la gran amenaza e intentan hacer la noción del pueblo, la defensa del pueblo religioso, la defensa del pueblo de Dios. Felipe, lamento decirte que ya se nos acabó el tiempo y como es una tradición en Sacro y Profano, siempre le pido a nuestros invitados una conclusión que puede ser prospectiva, etcétera. Aquí habría mucho tema todavía que abordar. ¿Hacia dónde estos populismos religiosos? Lo que va a provocar el populismo religioso es una invasión del espacio público y en lugar de esa promesa de resolver los problemas y dar seguridad, lo que va a generar es una tensión política todavía mayor de la que tenemos. Sobre todo porque cuando se habla en nombre de Dios no hay discusión. En el caso de México, ¿qué verías? En el caso de México va a haber una tensión tanto de los populismos religiosos con respecto a ciertos populismos seculares si no llegan a tener una misma sintonía. ¿La jerarquía católica endurecerá su discurso? Por supuesto. Como ya lo vemos desde la fe, por ejemplo. Lo va a hacer y lo va a exigir a los candidatos en el 2018. Eso va a ser muy interesante, vamos a estar pendientes y seguramente te vamos a llamar. Muchas gracias. Llegamos al final, creo que es un tema que, por supuesto, abre horizontes, es ver lo religioso, el espacio religioso con otro acento, y eso es muy importante en Sacro y Profano, y sobre todo es la manera en cómo las iglesias, las estructuras religiosas están irrumpiendo con un discurso moral, con un discurso a nombre de Dios en la esfera política, en la esfera de lo público, en la esfera de la toma de decisiones que secularmente corresponde al Estado. Así es que hay mucha tela de donde cortar y vamos a seguir con estos temas, sobre todo en procesos electorales, en procesos de coyunturas políticas que se avecinan. Muchas gracias por su atención y por supuesto le emplazo, le invito a que nos veamos la próxima semana aquí en Sacro y Profano. Buenas noches.